El viento de octubre movía las hojas amarillas por el cementerio y crujían bajo los pies de la gente reunida, como susurrando un último adiós a todos los que habían venido a despedir a Rosalind Harris. Catherine se detuvo junto a la tumba recién cavada, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos, y contempló el pulido ataúd de roble en el que descansaba su madre. Rosalind había vivido 71 años, y cada uno de ellos había estado lleno de firmeza de carácter, sagacidad y esa peculiar fuerza de voluntad que la hija había heredado en toda su extensión. El sacerdote dijo algo sobre el descanso eterno, sobre la misericordia de Dios y sobre lo importante que era recordar las buenas acciones del difunto. Pero las palabras se desdibujaron en la mente de Catherine, mezclándose con los recuerdos de su madre. Rosalind había sido una mujer que nunca había mostrado debilidad, incluso cuando el cáncer de pulmón minó sus fuerzas en los últimos meses de su vida. Hasta el final, siguió siendo quien siempre había sido: astuta, tenaz, extraordinariamente resistente e independiente. Rechazó la quimioterapia porque no iba a convertir sus últimos días en una agonía por una esperanza fantasma. Ahora se había ido, y Catherine sentía un vacío que parecía no poder llenarse nunca. Roger estaba a su lado, apoyando una mano en su hombro. Su presencia era reconfortante, aunque Catherine se mantenía con dignidad. En sus 45 años había aprendido a no mostrar emociones en público, sobre todo cuando había tantas caras conocidas y desconocidas a su alrededor. Vecinos, colegas de su madre en la biblioteca municipal, parientes lejanos a los que Catherine solo veía cada pocos años en funerales o bodas, todos habían venido a presentar sus últimos respetos a Rosalind, y todos esperaban que la hija de la difunta se comportara de una determinada manera. Dolor contenido, gratitud por las condolencias y esa fuerza especial para soportar la pérdida con dignidad. Catherine miró a su marido. Roger parecía concentrado y triste, como correspondía a un yerno en el funeral de una suegra querida. Su cabello oscuro rozaba ligeramente las canas, lo que se notaba especialmente en aquel día nublado, y las profundas arrugas cerca de los ojos decían que 50 años. Es una edad seria, en la que una persona empieza a sentir más agudamente la fugacidad del tiempo. Llevaban 22 años casados, y durante ese tiempo, Roger se había convertido no solo en un marido, sino en un pilar en el que apoyarse en momentos de necesidad. Amaba sinceramente a Rosalind, que lo aceptó en la familia sin prejuicios y nunca interfirió en su vida familiar, aunque tenía todo el derecho a hacerlo como madre de su única hija. La ceremonia tocaba a su fin. El sacerdote cerró el libro de oraciones, se persignó y se apartó de la tumba, indicando que la parte oficial había terminado. La gente empezó a acercarse a Catherine para darle el pésame y decir unas palabras sobre la difunta. La primera en acercarse fue la señora Connor, vecina de su madre, una anciana de ojos amables pero curiosos, que conocía todas las noticias del barrio antes de que se hicieran públicas. Katie, querida, siento mucho tu pérdida, le dijo, estrechándole la mano con firmeza y mirándola a los ojos con esa peculiar intensidad característica de las personas que empatizan de verdad con el dolor ajeno. Rosalind era una mujer maravillosa, siempre ayudando cuando necesitaba cuidar de sus nietos o ir a buscar medicinas a la farmacia. Ya no se hacen vecinas así. Gracias, señora Connor, contestó Catherine, intentando mantener la voz firme y agradecida. A mamá le encantaba ayudar a la gente. Estaba en su naturaleza. A la señora Connor le siguieron una serie de caras conocidas. Los antiguos compañeros de biblioteca de su madre compartieron recuerdos de cómo Rosalind podía encontrar el libro o la obra de referencia adecuados en las situaciones más confusas, de cómo ayudaba a los usuarios con los ordenadores, a pesar de que ella misma no era brillante con la tecnología. Los vecinos hablaban de sus éxitos en jardinería. Nadie en la zona podía cultivar rosas como las de la señora Harris, y cada primavera la gente acudía a ella para pedirle consejos sobre la plantación y el abono. Los parientes lejanos, a los que Catherine veía cada pocos años, decían las frases habituales sobre el dolor y la pérdida, pero había sinceridad en sus palabras. Roger no se separaba de su mujer, a veces añadiendo algo a la conversación, pero casi siempre apoyando en silencio su presencia. Comprendía que Catherine necesitaba vivir esta experiencia por sí misma, escuchar todas las palabras de apoyo y gratitud que la gente quería decir sobre su madre,
pero también sabía que no debía sentirse sola en aquella multitud de dolientes. Su relación se basaba en la comprensión y el respeto mutuos, algo poco frecuente en su círculo de conocidos, donde los matrimonios suelen desmoronarse tras 20 años juntos, cuando el romance se desvanece y la vida cotidiana se convierte en rutina. Catherine trabajó 15 años como administradora en el bufete de abogados Myers Partners. El trabajo requería pulcritud, atención al detalle y capacidad para comunicarse con la gente en diversas situaciones, cualidades que ella poseía en abundancia. Los clientes le confiaban sus problemas, los abogados confiaban en sus dotes organizativas y los socios del bufete apreciaban su diplomacia a la hora de afrontar situaciones conflictivas. Roger era ingeniero informático en una pequeña empresa que desarrollaba programas para centros médicos. Su trabajo era técnico y requería una formación constante en nuevas tecnologías, pero Roger lo sobrellevaba con facilidad. Tenía una mente analítica y la paciencia necesaria para depurar código complejo. Su vida era comedida y predecible, sin grandes sobresaltos ni dramas, pero era el tipo de estabilidad que les convenía a ambos. El sol se abrió paso entre las nubes, iluminando las lápidas del viejo cementerio de Hagerstown. Tenía más de 150 años, y algunos de los monumentos estaban cubiertos de musgo, y tan oscurecidos por el tiempo que las inscripciones apenas eran legibles. Allí descansaban generaciones de habitantes de la ciudad, granjeros y comerciantes, maestros y artesanos, personas de distintas profesiones y condición social, unidos ahora por un destino común. Y ahora se les unía a Rosalind Harris, una mujer que había vivido una vida larga y plena, dejando tras de sí una hija cariñosa y un recuerdo amable. Cuando el último de los que habían venido a despedirse se hubo alejado de la tumba, tras pronunciar sus palabras de consuelo y aliento, Catherine arrojó un ramo de crisantemos blancos sobre el ataúd y dijo en voz baja: «Adiós, mamá. Gracias por todo lo que me has enseñado». Roger la cogió del brazo y caminaron lentamente hasta la salida del cementerio, donde les esperaba un coche. Por delante tenían el velatorio en la casa donde Rosalind había vivido los últimos 30 años tras su divorcio del padre de Catherine, y donde se esperaba que acudieran todos los que quisieran recordar a la difunta en una mesa común y compartir recuerdos de ella en un ambiente más informal. «¿Cómo te sientes?», preguntó Roger en voz baja mientras subían al coche y él arrancaba el motor. «Vacía», respondió Catherine con sinceridad, mirando por la ventanilla las casas que pasaban. «Es como si algo muy importante se hubiera ido para siempre. Pero lo superaremos. A mamá no le gustaría que nos lamentáramos durante mucho tiempo. Ella siempre decía que la vida debe continuar». Roger asintió y condujo el coche por la familiar carretera que llevaba a la casa de Rosalind. La pequeña casa de 2 plantas con su cuidado jardín estaba a solo 10 minutos en coche del cementerio, y la gente ya debería estar reuniéndose allí para conmemorar adecuadamente a Rosalind Harris, como ella misma habría querido, sin excesiva teatralidad, pero con sincero respeto por su memoria. A las 2:30 de la tarde, la casa de Rosalind estaba llena de gente y de olor a comida casera. Catherine había estado preparando una cena conmemorativa desde por la mañana, intentando no pensar en el hecho de que lo hacía por última vez en casa de su madre. La mesa estaba puesta en el salón, la misma habitación donde su madre había recibido a los invitados en los días festivos y donde ahora la gente se reunía para honrarla con una palabra amable. El mantel blanco que Rosalind había guardado para las ocasiones especiales estaba extendido sobre una larga mesa, compuesta por la mesa del comedor y la mesa plegable de la cocina. Los invitados se sentaron pausadamente, con ese cuidado peculiar que es característico de un velatorio. No había lugar para charlas ni risas, solo voces apagadas, preguntas educadas sobre cómo estaban y recuerdos sobre el difunto. Catherine se dedicó a servir té en el gran samovar que había heredado de su abuela, y a servir platos de kutia, preparados según la receta de su madre con miel, pasas sultanas y nueces. Roger la ayudó a acomodar las sillas y a asegurarse de que todos tuvieran suficiente espacio en la mesa. El ambiente era solemne pero no sombrío, justo el que Rosalind había preferido en vida. No le gustaba la teatralidad innecesaria y siempre había dicho que la muerte era una parte natural de la vida que no necesitaba rodearse de drama artificial. La gente debe recordar las buenas acciones del difunto, no revolcarse en un dolor inconsolable que no beneficia a nadie.
La señora Connor compartió recuerdos de cómo Rosalind la ayudó a cuidar de su marido enfermo en sus últimos años, trayéndole medicinas de la farmacia y sentándose con él cuando la propia Aniora Connor tenía que ausentarse por motivos de trabajo. Antiguos colegas de la biblioteca contaron historias divertidas de Rosalind encontrando los libros más raros y libros de referencia para los visitantes que no tenían ni idea de lo que estaban buscando. Parientes lejanos recordaban las vacaciones familiares, cuando Rosalind reunía a todos alrededor de la mesa y se aseguraba de que nadie se fuera hambriento u ofendido. Catherine escuchaba estas historias y, poco a poco, la conmoción de la pérdida fue desapareciendo, sustituida por un cálido sentimiento de orgullo hacia su madre. Rosalind había vivido una vida buena y honorable, y su recuerdo permanecería vivo en todos los que la conocieron. Esta constatación la reconfortó, aunque no hizo desaparecer el vacío de su corazón. Solo que ahora ese vacío se llenaba no solo de dolor, sino de gratitud por haber tenido una madre así. A las 3:30, cuando ya todos habían comido cuya y bebido un trago de vodka por el descanso del alma de la difunta, cuando la conversación se hizo más animada y la tensión de los primeros minutos del velatorio se disipó, sonó el timbre de la puerta. Catherine fue a abrir, pensando que se trataba de uno de los últimos conocidos de su madre, o tal vez de un vecino que no había podido ir al cementerio, pero quería darle el pésame. En el umbral había una mujer desconocida de unos 32 años, vestida con un austero vestido blanco que, aunque elegante, parecía totalmente fuera de lugar en un velatorio. Llevaba el pelo rubio con un peinado impecable y un maquillaje brillante que parecía más propio de una reunión de negocios o de una reunión social que de una ceremonia funeraria. En sus manos sostenía un pequeño ramo de lirios blancos, flores hermosas pero completamente inapropiadas para la ocasión. «Buenas tardes», dijo la desconocida con una sonrisa que parecía demasiado amplia y confiada para una ocasión tan triste para Catherine. «Me llamo Tiffany Green. Soy compañera de trabajo de su marido. Me he enterado de su duelo y he pensado en pasarme para darle el pésame en persona». Catherine se quedó confundida por un momento. Roger nunca había hablado de una colega llamada Tiffany, y normalmente mencionaba a todas las personas con las que trabajaba en los proyectos. No había tantos empleados en su empresa como para olvidarse de mencionar a una persona nueva. El vestido blanco llamaba la atención por lo inapropiado. Era costumbre vestirse con colores oscuros y apagados en un velatorio. Todo el mundo lo sabía, pero quizá aquella mujer no estaba familiarizada con la tradición o no tenía la ropa adecuada por alguna razón. «Gracias por su atención», contestó Catherine, haciéndose a un lado para dejar entrar a su invitada en la casa. «Es muy amable de su parte tomarse el tiempo de venir. Pase, por favor». Tiffany entró en la casa y enseguida llamó la atención cómo destacaba entre los demás invitados, vestidos con trajes y vestidos negros, grises y azul marino. El vestido blanco llamaba la atención, pero no solo eso. Los movimientos de la mujer tenían algo de demostrativo, una seguridad en sí misma que rozaba el comportamiento desafiante, como si hubiera venido no tanto a dar el pésame como a mostrarse en todo su esplendor. Miró a su alrededor, estudiando los alrededores de la casa de su madre, con una curiosidad que a Catherine le pareció inapropiada e incluso un poco falta de tacto. «¡Qué casa tan acogedora!», comentó Tiffany, entrando en el salón y echando un vistazo a los muebles, los cuadros de las paredes y las fotografías enmarcadas de la cómoda. «Se nota que aquí vivía una mujer con buen gusto y sentido del estilo». «¿Era tu madre una persona creativa?». Catherine la acompañó a la mesa donde estaban sentados los demás invitados, absortos en conversaciones silenciosas sobre la difunta. Las conversaciones se acallaron por un momento, cuando todos dirigieron su atención a la inusual visitante, y sus miradas se llenaron de perplejidad mezclada con juicio. Un vestido blanco en un velatorio parecía un desafío a la tradición, una falta de voluntad para ajustarse a las normas aceptadas de decencia. Roger levantó la cabeza de su plato y vio a Tiffany. Su expresión cambió al instante y Catherine notó cómo se tensaba, como si viera algo inesperado y muy inoportuno. Los ojos de su marido brillaron con algo parecido a la consternación, o al menos a una intensa preocupación, aunque rápidamente se recompuso y trató de poner una expresión neutra en su rostro. «Tiffany», dijo, levantándose lentamente de la mesa y dejando a un lado su vaso de té.
No esperaba verte aquí. Esto es inesperado. Roger, respondió ella, y había notas en su voz que parecían demasiado cálidas e íntimas para la relación de trabajo habitual de Catherine. Cuando me enteré de lo que le había pasado a tu suegra, no pude evitar venir. Me dijiste que era una mujer maravillosa. Dijiste que significaba mucho para tu familia. Catherine sintió que algo desagradable y frío se movía en su pecho. Roger nunca había mencionado contar a sus colegas detalles personales de la vida familiar, especialmente en lo que se refería a Rosalind. Además, a su madre no le gustaba especialmente que se hablara de ella con extraños. Era una mujer reservada y no toleraba la familiaridad de los extraños, pues creía que los asuntos familiares debían permanecer dentro de la familia. Tiffany se sentó a la mesa, ocupando el asiento junto a Roger, que acababa de dejar libre uno de los parientes lejanos. Los demás invitados retomaron poco a poco sus conversaciones, pero el ambiente había cambiado. El vestido blanco parecía irradiar inoportunidad, perturbando la lúgubre armonía de la reunión, y el comportamiento de la nueva invitada incomodaba a la gente, que intentaba disimular por educación. Catherine sirvió a Tiffany un plato de kutia y un vaso de té, observándola atentamente para ver cómo se comportaba. La mujer se comportaba con soltura, incluso con fanfarronería. Participaba en las conversaciones, comentando historias sobre Rosalind, aunque nunca la había conocido y solo sabía de ella de oídas por Roger. De vez en cuando se volvía hacia el marido de Catherine, y en esos momentos había algo entre ellos que la dueña de la casa no podía definir con exactitud, pero que le causaba un creciente malestar. Sus miradas se prolongaban más de lo necesario. Sus comentarios se pronunciaban con una entonación peculiar, casi íntima, y cuando Tiffany le entregaba un salero a Roger o le pedía que le pasara las servilletas, sus dedos se tocaban y el contacto duraba 1 o 2 segundos más de lo necesario para el simple traspaso de objetos. Podría haber parecido aleatorio si no hubiera ocurrido varias veces seguidas. Tiffany se sentó a la mesa con una despreocupación que parecía impropia de alguien que estaba en casa de otra persona por primera vez en un velatorio. Sorbía el té a pequeños sorbos, se arreglaba de vez en cuando el pelo rubio y miraba a los presentes con una curiosidad que rozaba la falta de tacto. El vestido blanco, en contraste con las ropas oscuras de los demás invitados, parecía un desafío, como una falta de voluntad de tener en cuenta las normas generalmente aceptadas de la etiqueta del luto. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó la señora Connor, dirigiéndose a Tiffany con esa educada cautela que caracteriza a las personas mayores cuando conocen a jóvenes que se comportan con demasiada libertad. Soy directora de publicidad en la agencia Soluciones Creativas, respondió Tiffany con una sonrisa que parecía demasiado amplia para un acto luctuoso. Roger y yo colaboramos en un proyecto de desarrollo de material promocional para software médico. Un trabajo muy interesante y prometedor, ¿verdad, querida? La última palabra fue pronunciada con tal entonación que varias personas alrededor de la mesa se miraron entre sí. La palabra querido en boca de un colega dirigiéndose a un hombre casado sonaba ambigua, sobre todo porque estaban en el velatorio de su suegra, en presencia de su esposa. Roger asintió, pero Catherine se dio cuenta de que evitaba mirarla. Por lo general, su marido siempre estaba hablando de nuevos proyectos en casa, sobre todo si tenían que ver con la publicidad, un campo que no le resultaba muy cercano y que requería aprender nuevos enfoques. Extrañamente, no había mencionado ni una sola vez su colaboración con Tiffany, aunque, a juzgar por sus palabras, el trabajo llevaba algún tiempo en marcha. Roger es un programador de gran talento, continuó Tiffany, acercándose a él más de lo que exigían las normas de corrección. Crea soluciones muy elegantes para los problemas más difíciles. A veces trabajamos hasta altas horas de la noche, discutiendo los detalles de un proyecto, y el tiempo vuela. ¿No te parece, Roger? Le puso la mano en el hombro, un gesto que parecía demasiado familiar para una relación de trabajo. Roger se tensó aún más. Su rostro enrojeció y se apartó con cuidado, intentando liberarse del contacto. Tiffany, quizá deberíamos hablar de trabajo en otro momento, dijo en voz baja, pero sus palabras fueron oídas por todos los que estaban sentados cerca. Hoy no es un buen momento para hablar de proyectos. Claro, claro, aceptó ella, pero no retiró la mano, solo cambió ligeramente de posición, ahora tocándole el brazo.
Es que estaba tan preocupada por ti cuando me enteré de tu pérdida. Estabas tan preocupada cuando me contaste lo de la enfermedad de tu suegra. Recuerdo que me dijiste lo duro que era ver sufrir a un ser querido. Catherine sintió una punzada de celos y desconcierto. En efecto, Roger estaba preocupado por la enfermedad de su madre, pero no hablaba de ello en casa, creyendo que no valía la pena añadirlo a sus propias preocupaciones. Era más franco con un compañero de trabajo que con su mujer. Parecía extraño y doloroso. El antiguo compañero de biblioteca de Rosalind, un hombre mayor con gafas, se inclinó hacia su vecina y le susurró algo al oído. La mujer asintió y se volvió también hacia su vecino, transmitiéndole lo que había oído en un susurro. Una ola de conversaciones amortiguadas recorrió la mesa. La gente se miraba e intercambiaba miradas significativas. Tiffany. Roger intentó intervenir de nuevo, con un tono suplicante en la voz. Retrocedamos. Tengo que enseñarte algo del jardín. Se levantó de la mesa con la clara esperanza de alejarla de los invitados, pero Tiffany no tenía prisa por seguirle. Terminó su té y estudió con interés los cuadros de la cómoda, donde había fotos de diferentes años. Rosalind de joven, Catherine de niña, fotos familiares de varias vacaciones. ¡Qué maravillosa galería familiar!, comentó en voz alta para que todos pudieran oírla. Roger, no me enseñaste estas fotos cuando me hablaste de tu familia. ¿Dónde se hizo esta? Señaló una foto de Catherine y Roger abrazados frente al mar. ¿Es vuestro viaje de vacaciones de hace 2 años? Roger palideció. Aquella foto había sido tomada durante su viaje a Miami y solo los amigos íntimos y la familia la conocían. Si Tiffany conocía los detalles de sus viajes familiares, entonces Roger le estaba contando mucho más de lo que deberían haberle contado a un compañero de trabajo medio. Sí, es Miami, respondió con voz entrecortada. Tiffany, por favor, vámonos. Pero ella se levantó y se acercó al tocador, mirando las otras fotos con la misma curiosidad no disimulada. ¿Y quién es esa?, preguntó, señalando una foto de la joven Rosalind con la pequeña Catherine en brazos. Tu madre era una mujer muy guapa. Roger me contó que trabajaba en la biblioteca y era muy aficionada a la lectura. Dijo que heredaste de ella tu amor por los libros. Esto estaba siendo demasiado. A Catherine le encantaba leer, pero era un detalle tan personal e íntimo que su marido solo conocería tras años de convivencia. ¿Por qué estaba compartiendo tales detalles con una mujer ajena? Los comensales dejaron incluso de fingir que no escuchaban la conversación. Toda la atención se centraba en el extraño diálogo entre Tiffany y Roger, cada vez más tenso y ambiguo. La señora Connor fruncía abiertamente el ceño y uno de los parientes lejanos meneaba la cabeza con una expresión de desaprobación en el rostro. Tiffany. Roger alzó la voz con una clara nota de irritación en ella. Te lo ruego, salgamos fuera. Necesito hablar contigo en privado. Por supuesto, querida. Volvió a utilizar aquella ambigua forma de dirigirse a ella, y a estas alturas varios de los presentes en la mesa estaban atónitos de indignación. Solo déjame expresar primero mis condolencias a la señora de la casa como es debido. Se volvió hacia Catherine con la misma amplia sonrisa que ahora parecía descaradamente falsa. Catherine, siento mucho tu pérdida, dijo Tiffany en un tono que carecía de una sombra de sinceridad. Roger me habló mucho de tu madre, de lo importante que era para tu familia. Decía que era un verdadero pilar de apoyo para vosotros, sobre todo en los últimos años, cuando vuestro matrimonio atravesaba ciertas dificultades. Se hizo un silencio sepulcral. Todos los invitados se quedaron paralizados con las tazas y los platos en las manos, sin poder creer lo que oían. En un velatorio, en la casa del difunto, esta mujer se había permitido insinuar problemas en el matrimonio de sus anfitriones. Aquello iba más allá de cualquier norma de decencia concebible. Catherine sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Roger le había hablado a aquella mujer de las dificultades de su matrimonio? ¿Qué dificultades? No tenían ningún problema serio. Las pequeñas desavenencias habituales que surgen en cualquier familia después de 20 años de vida en común. ¿O Roger veía su relación de forma muy diferente? Tiffany. Roger la agarró del brazo con tal fuerza que ella chilló. Salgamos ahora mismo, ahora mismo. Prácticamente la arrastró hacia la puerta, pero se las arregló para volverse hacia Catherine y decirle con la misma sonrisa desagradable. Seguro que volveremos a charlar, Catherine. Resulta que tú y yo tenemos mucho en común.
La puerta se cerró tras ellos y un silencio opresivo se apoderó del salón. Los invitados se quedaron sentados, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. Algunos tosían, otros se movían torpemente en sus sillas, pero nadie se atrevía a ser el primero en hablar de lo que habían presenciado. Por fin, la señora Connor, que era la más anciana de las presentes, tomó la iniciativa. Catherine, querida, dijo suavemente, no le prestes atención a esa persona. Puedes ver que es maleducada y no sabe cómo comportarse en una sociedad decente. Los otros invitados asintieron apoyando sus palabras, pero Catherine vio en sus ojos simpatía mezclada con curiosidad. Todos se dieron cuenta de que acababan de presenciar un drama familiar que se había desarrollado en el momento más inoportuno. Tras el escándalo con Tiffany, el ambiente del velatorio cambió radicalmente. Los invitados terminaron su cucha y su té en un incómodo silencio, intercambiando de vez en cuando miradas cautelosas y breves comentarios sobre el tiempo o conocidos comunes. Nadie se atrevía a comentar lo que acababa de ocurrir, pero la tensión flotaba en el aire como un nubarrón antes de la tormenta. Catherine recogió la mesa mecánicamente, guardando los platos sucios y las sobras, intentando no pensar en las palabras de la extraña mujer y en lo que podrían significar. Roger regresó 10 minutos después, con aspecto confuso y agitado. Tenía la cara roja, el pelo revuelto y manchas de sudor en la camisa. Se sentó a la mesa y se sirvió té con manos temblorosas, evitando mirar a su mujer y a los demás invitados. Cuando le preguntaron dónde estaba Tiffany y qué le pasaba, respondió con una sola palabra. Se ha ido. No se encontraba bien. La señora Connor fue la primera en decidir que era hora de dispersarse. Se levantó de la mesa, dio las gracias por la cena conmemorativa y ofreció sus condolencias una vez más. Pero sus maneras tenían la prisa de una persona que quiere abandonar cuanto antes la escena de una situación incómoda. El resto de los invitados, antiguos colegas de Rosalind, vecinos, parientes lejanos, la siguieron. Todos se despidieron, educada pero discretamente, y estaba claro que se llevarían consigo no solo el recuerdo de la difunta, sino también sus impresiones sobre el extraño incidente con la mujer del vestido blanco. A las 6:30, solo Catherine y Roger permanecían en la casa. Ella siguió recogiendo la mesa y él se sentó en una silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín, donde las hojas amarilleaban en el viejo manzano que Rosalind había plantado 30 años atrás. El silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas y sospechas no formuladas. Katie, habló Roger al fin, sin volver la cabeza. Siento mucho que haya ocurrido hoy. En un día como hoy, es completamente inapropiado. ¿Quién es? Preguntó Catherine, poniendo el último plato en el lavavajillas. Y no me digas que es solo una colega. Los colegas no se comportan como ella. Roger se volvió hacia ella, y había tanta confusión y culpabilidad en sus ojos que la respuesta estaba clara incluso antes de que abriera la boca. Es difícil de explicar, empezó. Realmente estamos trabajando juntos en un proyecto, pero hay algo más entre nosotros. Algo más, repitió Catherine en un tono que no contenía ninguna emoción. ¿Te refieres a una aventura? No una aventura, no en el sentido que tú crees. Solo estamos cercanos. A veces cenamos después del trabajo, discutimos proyectos, hablamos de la vida. Nada serio. Catherine soltó una risa corta y amarga. ¿Nada serio? Roger, esta mujer conoce detalles de nuestra vida familiar que no debías contar a extraños. Sabe de nuestras vacaciones, de mi relación con mi madre, de lo que me gusta leer. Y se ha permitido decir delante de todos que tenemos problemas matrimoniales. ¿Es eso lo que tú llamas nada serio? Roger se levantó y se acercó a ella, tendiéndole las manos, pero Catherine dio un paso atrás. Mira, sé lo que parece, pero... El timbre interrumpió su explicación. Catherine fue a abrir, pensando que era uno de los invitados que se había olvidado los guantes o una bolsa. Tiffany estaba de nuevo en el umbral, pero ahora tenía un aspecto diferente. Tenía el maquillaje ligeramente corrido, el pelo revuelto y algo depredador y decidido en la mirada. He vuelto, dijo, entrando en la casa sin ser invitada. Necesito hablar con Catherine. A solas. Tiffany, no, intentó replicar Roger, pero ella hizo un gesto con la mano, desechando sus protestas. Ya basta, Roger. Basta de fingir. Es hora de dejar las cosas claras.
Se dirigió a la sala de estar y se sentó en la silla que Roger había ocupado recientemente, acomodándose en ella con desafiante facilidad. Catherine, empezó cruzando las piernas y mirando directamente a los ojos de la señora de la casa. Creo que es hora de que sepas la verdad. Llevo 1 año y medio saliendo con tu marido. No solo trabajando con él, sino saliendo con él. En el sentido en que salen un hombre y una mujer que se quieren. Las palabras sonaron como una bofetada. Catherine sintió que el suelo se iba bajo sus pies, mientras todo a su alrededor empezaba a flotar y a desdibujarse. 1 año y medio. 1 año y medio en el que su marido había llevado una doble vida, llegando a casa, dándole un beso de buenas noches, hablando de trabajo, mientras se veía con otra mujer. Tiffany, cállate, dijo Roger bruscamente, pero se notaba la fatalidad en su voz más que una verdadera protesta. No, Roger, estoy cansada de esconderme, cansada de hacer el papel de simple colega cuando hay mucho más entre nosotros. Nos queremos y ya es hora de admitirlo abiertamente. Catherine se hundió en la silla, sintiendo que sus piernas se negaban a sostenerla. 1 año y medio. Eso significaba que la aventura había empezado antes de la enfermedad de su madre, cuando su matrimonio parecía fuerte y estable. Resulta que había estado viviendo en una ilusión todo ese tiempo, pensando que les iba bien, cuando en realidad su marido se había enamorado de otra hacía mucho tiempo. ¿Cómo empezó?, preguntó en voz baja, preguntándose si siquiera podría hablar. Tiffany sonrió y había algo triunfante en aquella sonrisa. Nos conocimos en un congreso de informática en Baltimore. Roger daba una charla sobre software médico y yo representaba a nuestra agencia. Después de la conferencia, fuimos a cenar y nos pusimos a hablar. Había una gran conexión entre nosotros, una gran comprensión. Roger me habló de su trabajo, de cómo le faltaban novedades e impresiones vívidas en su vida. Tiffany, basta. Roger intentó de nuevo detenerla, pero ella continuó, ignorándole. Me dijo que su matrimonio se había convertido en una tarea, que tú y él vivíais como compañeros de piso en lugar de cónyuges enamorados. Que la pasión, el fuego que debería haber en una relación hombre-mujer, hacía tiempo que había desaparecido entre vosotros. Cada palabra golpeaba su corazón como un martillo. Catherine recordó los últimos meses de su vida en común. Efectivamente, la pasión había escaseado. Después de 22 años de matrimonio, la intimidad física se había vuelto rara y más bien formal. Dormían en la misma cama, pero cada uno por su lado, sin apenas tocarse. Catherine pensaba que aquello era el curso normal de las cosas, la progresión natural de una larga relación. Resultó que Roger lo veía de manera muy diferente. Nos vemos 2 o 3 veces por semana, continuó Tiffany con el mismo tono triunfal. Tengo un piso en las afueras de la ciudad donde podemos estar solos. Roger le dice que trabaja hasta tarde o que viaja por negocios y viene a mi casa. Hacemos la cena juntos, vemos películas, hablamos hasta altas horas de la madrugada. Tenemos el tipo de relación que él siempre ha soñado. Roger se sentó en el sofá, apoyando la cara en las palmas de las manos. Le temblaban los hombros, y no estaba claro si era de vergüenza o de desesperación. No refutó las palabras de Tiffany, no intentó defenderse ni explicarse. Simplemente permaneció en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Catherine, encontrando fuerzas para hablar con calma. ¿Qué quieres ganar? Honestidad, respondió Tiffany, inclinándose hacia adelante. Roger teme sincerarse contigo, teme arruinar lo que queda entre vosotros. Pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Tienes derecho a decidir qué hacer a continuación basándote en la realidad de la situación, no en ilusiones. ¡Qué noble!, dijo Catherine sarcásticamente. Pensar en mis derechos cuando llevas 1 año y medio acostándote con mi marido. Tiffany se encogió de hombros. Yo no destruí tu matrimonio, Catherine. Ya estaba arruinado cuando nos conocimos. Es solo que ni tú ni Roger queríais admitirlo. Yo solo le di lo que le faltaba en casa. Roger levantó la vista y Catherine vio en sus ojos una mezcla de vergüenza, miedo y algo de fatalidad. Miró primero a su mujer y luego a Tiffany, como si no pudiera decidir a quién dirigirse. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar lo inexplicable? El silencio en la habitación era tan denso que podían oír el tic-tac del viejo reloj de la repisa de la chimenea, el mismo reloj que Rosalind había heredado de su madre y que había dado la hora en esta casa durante más de medio siglo. Katie, habló al fin,
y su voz era ronca, cansada. Lo siento, no quería que te enteraras de esta manera. No quería que ocurriera hoy, el día del funeral de tu madre. Catherine miró al marido con el que había vivido 22 años e intentó averiguar exactamente cuándo se había convertido en un extraño para ella. ¿Había sido hacía año y medio, cuando conoció a Tiffany? ¿O incluso antes, cuando empezó a aburrirse de su matrimonio y a buscar algo nuevo, algo más colorido? ¿O tal vez se habían convertido en extraños el uno para el otro de forma gradual, imperceptible, y ella simplemente no quería darse cuenta? No quería que me diera cuenta de esa manera, repitió lentamente. ¿Y de qué manera querías decírmelo? ¿O no querías en absoluto? Roger se pasó las manos por la cara, se frotó las sienes. Parecía mayor de 50 años. Un hombre cansado y ojeroso al que la vida había puesto ante una elección imposible. No lo sé, admitió. Sinceramente, no lo sé. Pensé que podría ordenar mis sentimientos, darme cuenta de lo que realmente necesitaba. Pensé que encontraría una manera de no hacerte daño o... A ella no, terminó Catherine, señalando con la cabeza a Tiffany. Quería mantener tanto a los lobos alimentados como a las ovejas intactas. Tiffany se levantó de la silla de un salto y toda su ostentosa elegancia desapareció al instante. Su rostro enrojeció, sus ojos brillaron de ira y su voz se volvió áspera y chillona. ¿Oveja intacta? ¿Me estás llamando oveja?, exclamó avanzando hacia Catherine. Vaya, mírate. Una aburrida ama de casa de 45 años que ha convertido a su marido en un robot sin emociones. ¿Crees que le interesa llegar a casa y escucharte quejarte del trabajo, de los vecinos, del tiempo? Tiffany, para, dijo Roger bruscamente, levantándose del sofá. No digas eso de Catherine. ¿Por qué? No digo la verdad. Tiffany se volvió hacia él con una sonrisa desafiante. Tú misma me has contado lo aburrida que estás en casa, cómo te sientes atrapada en una monótona vida familiar, cómo echas de menos la pasión, la aventura, simplemente la compañía humana animada. Catherine sintió que algo frío y desagradable le oprimía el pecho. ¿De verdad Roger pensaba así de ella? ¿Realmente había pensado que era aburrida todos estos años, quejándose de ella a una mujer de fuera, buscando consuelo a escondidas? Roger, dijo en voz baja, ¿es eso cierto? ¿Es eso realmente lo que piensas de mí? ¿Sobre nuestro matrimonio? Él no contestó inmediatamente, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Tiffany sonrió triunfante al ver su confusión. ¿Ves?, le dijo a Catherine. Ni siquiera puede negarlo, porque es la verdad. Su matrimonio murió hace años, simplemente no quiso enterrar el cadáver. Basta, estalló Roger, y había notas en su voz que Catherine no había oído en mucho tiempo. Emoción viva y real. Deja de decir esas cosas. Sí, Catherine y yo tenemos problemas. Sí, nuestra relación se ha vuelto diferente de lo que solía ser. Pero eso no te da derecho a insultar a mi mujer. ¿A tu mujer? Tiffany se rió, y había algo histérico en esa risa. ¿Qué soy entonces? ¿Un juguete de entretenimiento? ¿La mujer con la que pasas las mejores horas de tu vida pero te avergüenza admitirlo? Se acercó a él, mirándole a los ojos con una intensidad que rozaba la obsesión. Roger, me dijiste que me querías. Me dijiste que te había cambiado la vida, que a mi lado volvías a sentirte vivo. ¿Era mentira? Roger desvió la mirada, pero no se apartó de ella. Catherine podía ver los diferentes sentimientos que luchaban en él. Culpa ante ella, afecto por Tiffany, miedo a tener que elegir. No, dijo en voz baja. No era mentira. Lo que hay entre nosotros es real. Pero mi matrimonio con Catherine también es real. 22 años son reales por una razón. 22 años de costumbre, cortó Tiffany. 22 años que pasasteis como hermano y hermana, no como marido y mujer. ¿Cuándo fue la última vez que la besaste de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores sin motivo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la querías? Cada pregunta daba en el blanco. Catherine recordaba sus últimos años. En efecto, flores solo en su cumpleaños y el 8 de marzo, besos formales, de despedida y antes de acostarse. Las palabras de amor también eran escasas, sobre todo en vacaciones o cuando uno de los dos estaba molesto o enfermo. ¿Cuándo exactamente su relación se volvió tan seca y formal?
¿Cuándo había surgido entre ellos aquel muro de educada indiferencia? Tienes razón, dijo Roger, y las palabras sonaron como una sentencia. Efectivamente, hemos empezado a vivir como vecinos. Pero eso no significa que no tengamos futuro. ¿Qué futuro? Tiffany le agarró las manos, tirando de él hacia ella. Roger, tengo 32 años. Quiero una familia, hijos, intimidad de verdad con un hombre que me quiera. No voy a pasarme la vida siendo tu amante secreta. Hablaba cada vez más alto, y había una nota histérica en su voz. El vestido blanco que le había parecido elegante y caro por la mañana, ahora parecía arrugado y fuera de lugar. Tenía el maquillaje corrido, el pelo revuelto, y en sus ojos se leía algo depredador y desesperado. Tienes que tomar una decisión, continuó sin soltarle las manos. Esta noche, ahora. O te vas con ella y empezamos a vivir abiertamente, o se acabó lo nuestro. No puedo seguir esperando, deseando, haciendo planes que tú podrías arruinar en cualquier momento. Catherine contemplaba la escena como hipnotizada. La mujer que una hora antes había sido solo una desagradable desconocida para ella, formaba parte de su vida desde hacía año y medio. Esta mujer conocía los detalles íntimos de su matrimonio, dormía con su marido, planeaba un futuro con él, y ahora le exigía que eligiera entre la esposa con la que había vivido más de 20 años y la amante que le prometía una nueva vida. Roger, dijo Catherine, y se sorprendió de que su voz sonara tranquila. Respóndele. ¿Qué eliges? Él se volvió hacia su esposa y había tanto dolor en sus ojos que ella sintió lástima por él. Fuera como fuese, aquel hombre estaba sufriendo, desgarrado entre dos mujeres, entre el pasado y el futuro, entre el deber y la pasión. No lo sé, dijo con sinceridad. Cady, lo siento, pero realmente no lo sé. Necesito tiempo para pensarlo. No hay más tiempo, gritó Tiffany. Llevo año y medio esperando a que te decidas de una vez. Durante un año y medio he sido tu sucio secreto, quedando contigo de forma intermitente, conformándome con migajas de atención. Basta ya. Ella le soltó las manos y retrocedió hasta la ventana, respirando con dificultad. De perfil su rostro parecía hermoso pero rígido, y en la línea de su boca se leía una determinación inflexible. Tienes una semana, dijo sin volverse. 7 días para decidir con quién quieres pasar el resto de tu vida. Si en una semana no me das una respuesta clara, saldré de tu vida para siempre. El ultimátum de Tiffany flotaba en el aire como una nube de tormenta. Roger estaba de pie en medio del salón, cambiando la mirada de su esposa a su amante, y era obvio que estaba sintiendo físicamente el peso de la decisión que tenía que tomar. Tenía la cara desencajada, los hombros caídos y las manos le temblaban tan violentamente que las cerró en puños para ocultar el temblor. Una semana, repitió ensordecedoramente. 7 días. Exacto, confirmó Tiffany, apartándose por fin de la ventana. Es tiempo más que suficiente para averiguar lo que realmente quieres de la vida. No tengo intención de compartirte con nadie más. Catherine se sentó en su silla, observando la escena con una especie de curiosidad indiferente. Extrañamente, no sintió ni rabia ni desesperación, solo una fría sorpresa ante la rapidez con que podía desmoronarse lo que parecía inmutable. Por la mañana había tenido una vida familiar normal, con problemas y alegrías previsibles, y ahora su marido se enfrentaba a la disyuntiva de elegir entre ella y otra mujer. Y lo más sorprendente era que Catherine no estaba segura de querer que la eligiera a ella. Tengo que irme, dijo Tiffany, arreglándose el pelo y sacando un espejo del bolso para retocarse los labios. Incluso en aquella tensa situación, no era ajena a su aspecto, lo que hablaba o de un gran autocontrol o de un egoísmo asombroso. Roger, ya sabes mi número. Espero tu llamada. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral como si recordara algo importante. Tiffany se dio la vuelta y observó el salón. Los muebles viejos, los cuadros de la cómoda, los ramos de flores que los invitados habían traído al velatorio. En sus ojos se leía algo parecido al desprecio por aquella rutina mesurada y predecible. «Sabes, Catherine», dijo, y su voz se volvió suave, casi confiada. «No te culpo en absoluto. Eres una buena mujer, honesta, decente. Es solo que no eres rival para Roger. Eres demasiado diferente». Catherine no contestó, solo asintió. Había algo de verdad en las palabras de Tiffany,
y sería una tontería negarlo. Ella y Roger eran, en efecto, personas diferentes, y esas diferencias se habían hecho cada vez más notables con el paso de los años. A él le gustaba la novedad, la experimentación, lo inesperado, mientras que ella prefería la estabilidad y la previsibilidad. Él conocía gente con facilidad y podía hablar con extraños durante horas, mientras que ella necesitaba tiempo para confiar en alguien. Tal vez estas diferencias, que antes se complementaban, ahora solo se distanciaban. Adiós, le dijo Tiffany a Roger, y había una ternura en su voz que Catherine no había oído al dirigirse a su marido en mucho tiempo. Roger la acompañó hasta la puerta y hablaron en voz baja de algo en el pasillo. Catherine no se molestó en escuchar a escondidas. Ya había oído suficientes revelaciones por un día. Unos minutos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe y su marido volvió al salón. «Se ha ido», dijo, como si no fuera obvio. «Sí», contestó Catherine. «Se ha ido». Se sentaron en silencio, sin saber por dónde empezar la conversación que podría destruir definitivamente su matrimonio. Fuera de la ventana estaba oscureciendo. El día de octubre llegaba a su fin y con él se acababa toda su antigua vida. No importaba lo que Roger decidiera dentro de una semana. Ya no había vuelta atrás. «Kathy», empezó con cautela, «hay algo que necesito decirte». «Creo que ya hemos tenido suficientes revelaciones por hoy», le interrumpió Catherine. «Dejemos la charla para mañana». Pero Roger negó con la cabeza. «No, esto es importante. Tienes que saber, Tiffany puede ser peligrosa cuando no consigue lo que quiere. En su último trabajo tuvo problemas con una compañera que, según ella, interfería en su carrera. Tiene un don para hacer que la gente desaparezcan de su vida». «¿Qué quieres decir?», preguntó Catherine, sintiendo una punzada de ansiedad por primera vez en toda la noche. «No lo sé exactamente, pero esta compañera de trabajo dimitió después de que se presentara una denuncia contra ella por supuesto robo de dinero de la oficina de desempleo. Tiffany presentó la denuncia. Después nunca se encontró el dinero y la mujer se mudó a otra ciudad». Catherine miró atentamente a su marido. Había verdadera preocupación en sus ojos, no un intento de justificar su comportamiento o vilipendiar a su amante. «¿Crees que es capaz de algo así?», preguntó. «No lo sé», respondió Roger con sinceridad. «Espero que no. Pero es una mujer muy decidida, y cuando algo se interpone entre ella y sus objetivos...» No terminó la frase, pero Catherine comprendió. Ahora mismo, una esposa legítima se interponía entre Tiffany y su objetivo, Roger, y si aquella mujer era realmente capaz de eliminar obstáculos por cualquier medio. La posición de Catherine no era muy envidiable. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Catherine fue a abrir, pensando que era Tiffany de nuevo, pero en el umbral estaba el cartero con una carta certificada. «¿Catherine Welch?», preguntó. «Sí, soy yo. Hay una carta para usted. Necesita una firma». Catherine firmó y cogió el sobre. El remitente figuraba como el bufete de abogados Brown y Asociados, un nombre con el que no estaba familiarizada. Dentro había un documento oficial con membrete que leyó 2 veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. «¿Qué contiene?», preguntó Roger, acercándose a ella. «Una notificación de que se ha presentado una demanda contra mí», dijo Catherine lentamente. «Una tal Tiffany Green solicita una indemnización de $50,000 por los daños morales supuestamente sufridos en su velatorio de hoy». Roger se puso pálido. «Eso es imposible. Quiero decir que acaba de salir de aquí hace una hora». «El documento está fechado ayer», observó Catherine, estudiando el papel. «Eso significa que preparó el traje antes del velatorio. Sabía que habría un escándalo y se aseguró legalmente con antelación. Así que todo el espectáculo de esta noche estaba planeado de antemano. La aparición en el velatorio, las revelaciones sobre la aventura, el ultimátum a Roger, todo formaba parte de un juego bien pensado. Y ahora Tiffany tenía un documento en la mano que podría causarle serios problemas a Catherine, fuera cual fuera la decisión de su marido. Catherine dobló el papel y lo colocó en la cómoda junto a las fotografías. Extrañamente, la noticia de la demanda no la asustó. Al contrario, por primera vez en todo el día sintió algo parecido al alivio. Ahora todas las cartas estaban al descubierto y sabía con quién estaba tratando. «Chica lista», dijo en voz alta. «Muy lista». Roger se paseaba nervioso por la habitación,
mirando de vez en cuando el documento. Kathy, voy a resolver este problema. Hablaré con ella. Le explicaré que esto ha ido demasiado lejos. No tienes por qué hacerlo, respondió Catherine con calma. Déjala jugar con sus propias reglas. Veremos quién juega mejor que quién. En ese momento volvió a sonar el timbre. Esta vez Catherine no se molestó en adivinar quién podría ser. Ya lo sabía. Tiffany había vuelto para asestar el golpe final. La mujer estaba en el umbral con la misma sonrisa desagradable, pero ahora no tenía nada de artificial. Era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. Se me olvidó decir algo, anunció, entrando en la casa sin ser invitada. Roger intentó detenerla, pero Tiffany pasó de largo y se dirigió directamente hacia Catherine. Se detuvo muy cerca, se inclinó y susurró en voz tan baja que solo la dueña de la casa pudo oírla. Pronto serás la siguiente. Las palabras sonaron como un encantamiento, como una predicción del destino. No había emoción en ellas, ni ira, ni odio, solo una fría certeza de lo inevitable de lo que estaba ocurriendo. Catherine miró a los ojos de la mujer y vio en ellos algo que la hizo estremecerse por dentro. Pero exteriormente no mostró ni miedo ni confusión. Al contrario, una leve sonrisa apareció en su rostro. Ya veremos, respondió en el mismo susurro. Tiffany se enderezó sin esperar esa reacción. Un destello de sorpresa, mezclado con irritación, brilló en sus ojos. Esperaba asustar, desmoralizar, doblegar la voluntad de su oponente, pero se encontró con una resistencia inesperada. «Hasta luego», dijo en voz más alta, dirigiéndose ahora a Roger. «Recuerda, tienes una semana». Cuando se marchó, la casa volvió a quedar en silencio. Roger se sentó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Catherine estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle oscura, donde el viento otoñal caminaba entre las farolas, esparciendo hojas amarillas. «¿Qué te ha dicho?», preguntó su marido. «No mucho», contestó Catherine, sin volverse. «Solo se despidió». No se molestó en contarle lo de la amenaza. Roger ya estaba asustado y confuso. ¿Para qué agravar su estado? Además, Catherine empezaba a darse cuenta de que en este juego todo giraba en torno a ella y a Tiffany. Roger solo era un premio que iría a parar al ganador. Roger se dirigió a su despacho en el primer piso, refiriéndose a trabajo urgente, pero Catherine sabía que solo necesitaba estar solo para pensar en lo que había sucedido e intentar tomar una decisión que diera un giro a su vida. La casa se sumió en el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj y el sonido del viento al otro lado de las ventanas. La tarde otoñal descendía sobre Hagerstown, cubriendo la ciudad con una suave oscuridad, en la que las luces amarillas de las ventanas parecían especialmente acogedoras y protectoras del mundo exterior. Catherine recorrió el salón, recogiendo los últimos vestigios del velatorio. Servilletas olvidadas, migas en la alfombra, vasos vacíos que los invitados habían extraviado. El trabajo mecánico le tranquilizaba, le calmaba, para no tener que pensar en lo que había ocurrido hoy, en las palabras de Tiffany y en la elección a la que se enfrentaba Roger. Extrañamente, el cansancio físico de la dura jornada aún no había hecho acto de presencia. Tal vez porque todavía circulaba demasiada adrenalina por su torrente sanguíneo después de toda la agitación. Después de meter el último plato en el lavavajillas, Catherine se sentó en la silla de su madre junto a la ventana, la misma en la que a Rosalind le gustaba leer por las tardes. Se tapó con una manta y colocó una taza de té de hierbas a su lado. Los reposabrazos de la silla estaban abollados por los codazos de su madre, y el respaldo había tomado la forma de su cuerpo a lo largo de los años de lectura vespertina. Sentada en aquel sillón, Catherine sintió la presencia de su madre con mayor intensidad. No mística, por supuesto, sino una sensación muy real de conexión con la persona que mejor la conocía. Rosalind siempre había tenido una notable capacidad para ver a través de las personas, para comprender sus verdaderos motivos y anticiparse a sus acciones. Nunca hablaba de ello directamente, nunca alardeaba de su clarividencia, pero Catherine recordaba muchos casos en los que las conjeturas de su madre sobre conocidos y vecinos habían resultado proféticas. Esa Thompson de al lado se divorciará antes de Año Nuevo. Decía en octubre y efectivamente, en diciembre la familia Thompson se estaba separando. La señora Green de la tienda de comestibles esconde algo. Mira, está a punto de descubrirse.
Y un mes más tarde se descubriría que la mujer se dedicaba a cometer pequeños hurtos en la caja registradora. Catherine trató de imaginar lo que su madre habría dicho sobre los acontecimientos de hoy, sobre Tiffany y sus amenazas, sobre las decisiones de Roger. A Rosalind nunca le había caído especialmente bien su yerno, no porque fuera un mal hombre, sino porque lo consideraba débil de voluntad, incapaz de tomar decisiones firmes. Un buen hombre, pero que sopla el viento, le dijo a su hija después de la boda. Procura que este viento no sople nada malo en tu dirección. Ahora esas palabras sonaban a profecía. En cuanto a Tiffany, su madre seguramente habría discernido enseguida su verdadera naturaleza. Rosalind no tenía paciencia con la gente que interpretaba papeles, que fingía ser algo que no era. Y había algo falso en el comportamiento de esta mujer desde el principio. Una sonrisa demasiado amplia, unos movimientos demasiado seguros, unas líneas demasiado bien pensadas. Todo delataba a una persona que no había venido a dar el pésame, sino a representar una obra de teatro con un guión escrito de antemano. Catherine se levantó de la silla y se acercó a la cómoda, donde había fotos familiares. Entre ellas había una especialmente querida para ella, una fotografía tomada 3 años atrás, cuando Rosalind aún estaba sana y vigorosa. En ella su madre estaba de pie en el jardín, junto a un rosal del que se sentía especialmente orgullosa. Su rostro era serio, incluso severo, pero sus ojos brillaban con esa sabiduría especial que llega a las personas tras una larga vida llena de pruebas. «Madre», dijo Catherine en voz baja, tocando el cristal del marco con el dedo, «¿qué me aconsejarías que hiciera?». Por supuesto, no hubo respuesta, pero le vinieron a la mente las palabras que Rosalind le había dicho de niña cuando Catherine se enfrentaba a problemas escolares o conflictos con sus compañeros. Si alguien intenta intimidarte, no muestres miedo, pero no vayas a un enfrentamiento sin preparación. Primero averigua todo sobre tu oponente y luego actúa. Estas palabras hicieron recordar a Catherine lo que había olvidado por completo en la agitación de hoy. Una semana antes de su muerte, cuando la enfermedad ya había debilitado seriamente a Rosalind, su madre la había llamado a su habitación y le había entregado un pequeño sobre sellado con lacre rojo. «Esconde esto en un lugar seguro», dijo entonces Rosalind, y su voz era débil pero decidida. «Y ábrelo solo si te encuentras en grave peligro, no antes». «¿Qué peligro, mamá?», se preguntó entonces Catherine. «¿De qué estás hablando?». Pero Rosalind se limitó a negar con la cabeza. «No sé de qué tipo. Solo tengo la sensación de que podría necesitarlo. Siempre he tenido buena intuición para las personas, y últimamente me ha estado diciendo que se están acumulando algunas nubes a tu alrededor. Quizá me equivoque y el sobre se quede sin abrir, pero si pasa algo, ábrelo sin dudarlo». Catherine decidió entonces que se trataba de las fantasías morbosas de un moribundo, un intento de mantener el control de la situación cuando todo lo demás ya se estaba descontrolando. Había cogido el sobre por educación, lo había escondido en casa y se había olvidado de la existencia de aquel extraño testamento materno. Pero ahora, después de la amenaza de Tiffany y de todo lo que había ocurrido hoy, las palabras de su madre sonaban muy distintas. Catherine subió al dormitorio y entró en el vestidor, donde en el estante superior, detrás de una pila de jerseys de invierno, había una caja con las joyas de su madre. Allí había escondido el misterioso sobre, sin pensar demasiado en las instrucciones de su madre en aquel momento. La caja estaba allí, las joyas también, cosas sencillas pero de calidad que Rosalind se ponía en ocasiones especiales. Debajo, envuelto en un trozo de tela suave, había un sobre de grueso papel beige, lacrado con un lacre rojo con la huella del anillo de su madre. Catherine tomó el sobre en sus manos y lo examinó detenidamente. El lacre no se había roto. El papel no se había amarilleado ni estropeado en el tiempo transcurrido. En el sobre estaba escrito con letra materna: «Para Catherine, para abrir en caso de grave peligro». Ningún otro escrito, ninguna explicación o pista. Bajó al salón y se sentó en la silla de su madre, colocando el sobre en su regazo. Fuera de la ventana, el viento susurraba, un coche pasaba a lo lejos. El aire acondicionado se encendía y apagaba. Eran los sonidos habituales de una noche cualquiera, en una ciudad americana cualquiera. Pero para Catherine aquella noche suponía un punto de inflexión. Después de esta noche, su vida no volvería a ser la misma. Decidiera lo que decidiera Roger o hiciera lo que hiciera Tiffany. La amenaza de «pronto serás la siguiente»
seguía resonando en sus oídos. ¿Qué quería decir exactamente aquella mujer? ¿Violencia física? ¿Acoso judicial? ¿O algo más sutil? ¿Un intento de destruir reputaciones, carreras, conexiones sociales? Roger había mencionado a un colega que se había visto obligado a abandonar la ciudad tras un conflicto con Tiffany. Tal vez no se tratara de un incidente aislado, sino de un patrón bien establecido para deshacerse de personas indeseables. Catherine pasó el dedo por el sello de cera, sintiendo la aspereza de la cera bajo la yema del dedo. Rosalind siempre había sido una persona práctica, poco propensa al misticismo o la superstición. Si había dejado aquel sobre con instrucciones tan estrictas, debía de ser una verdadera premonición de peligro, y la intuición maternal rara vez le fallaba. Grave peligro, repitió Catherine en voz alta las palabras del sobre. La situación en la que se encontraba podía considerarse un grave peligro. Una mujer que declara abiertamente su intención de destruir su matrimonio, presenta una demanda contra ella y susurra amenazas. Una mujer que podría tener un historial de deshacerse de las personas que interfieren en sus planes. Catherine pensó que sí, que sin duda podía considerarse un grave peligro, pero algo le impedía romper el sello del lacre. Quizá un miedo subconsciente a lo desconocido, o la esperanza de que la situación se resolviera por sí sola sin tener que recurrir a algún secreto maternal. Catherine no sabía lo que podría contener el sobre, pero sabía intuitivamente que era algo importante, algo que podría cambiar radicalmente su comprensión de lo que estaba ocurriendo. Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba. Roger se paseaba por el despacho, obviamente pensando en su elección. Me pregunto en qué estaría pensando. En los años que había pasado con su mujer, en su sentido del deber, en el hábito de la vida familiar, o en la pasión que le había proporcionado Tiffany, en la novedad de la relación, en la posibilidad de un nuevo comienzo. Catherine se dio cuenta de que no quería saber la respuesta a esa pregunta. Eligiera lo que eligiera, su matrimonio ya estaba roto, no solo por la aventura, sino por los años de indiferencia mutua que la habían provocado. El sobre yacía en su regazo como un desafío o una invitación a la acción. Catherine cerró los ojos e intentó consultar mentalmente a su madre, pero Rosalind guardó silencio. Le correspondía a ella tomar su propia decisión, basada en su propia comprensión de la situación y su propia voluntad de afrontar las consecuencias. Catherine volvió a examinar el sobre con detenimiento, dándole vueltas en las manos y examinando el lacre a la luz de la lámpara de mesa. El lacre rojo había sido aplicado con pulcritud, sin manchas ni irregularidades, y la huella del anillo materno era clara. Incluso eran visibles los finos detalles del patrón heráldico que Rosalind había heredado de su propia madre. Eso demostraba que el sobre no se había cerrado con prisas, sino con cuidado, consciente de la importancia del momento. La decisión llegó de repente, como solía ocurrir tras muchas deliberaciones. Catherine golpeó suavemente el borde del lacre con la uña, y el lacre se separó fácilmente del papel, como si lo hubieran hecho deliberadamente no demasiado fuerte. El sobre se abrió, y de él cayeron varias hojas de papel dobladas de tamaño y calidad variables, y una pequeña llave de buzón con una etiqueta que llevaba el número 237. Lo primero que desdobló Catherine fue un papel con la letra de su madre. Obviamente era una carta de explicación. Rosalind había escrito con pulcritud, pero era evidente que la mano ya le temblaba por la enfermedad, y algunas de las letras parecían desiguales. Mi querida Catherine, leyó, si estás abriendo este sobre, significa que mis temores no eran en vano, y que, en efecto, te enfrentas a una grave amenaza. Siento no habértelo contado todo en vida, pero esperaba que estos materiales quedaran sin reclamar. Catherine levantó la cabeza de la carta y escuchó. Las tablas del suelo del piso de arriba seguían crujiendo bajo los pasos de Roger. Siguió leyendo, sintiendo que el desconcierto aumentaba con cada línea. Hace 3 meses, un detective privado llamado David Stone se me acercó con una petición muy extraña. Buscaba a una mujer de su descripción que podría haber causado daños a nuestra familia. El detective trabajaba a instancias de un tal señor Harrison de Filadelfia, cuya hija se había suicidado tras perder su trabajo, su reputación y verse obligada a abandonar la ciudad debido a falsas acusaciones. Catherine releyó esas líneas 2 veces, sin entender la conexión entre una extraña mujer de Filadelfia y su familia. Pasó la página y continuó leyendo.
El señor Harrison invirtió mucho tiempo y dinero en averiguar quién estaba realmente detrás del acoso de su hija. Resultó que todo empezó con un conflicto en el trabajo. Una joven llamada Tiffany Green solicitó el mismo puesto que la hija de Harrison, pero fue rechazada por referencias falsas en su currículum. Entonces decidió eliminar a su competidora de otra manera. Al oír el nombre de Tiffany Green, Catherine se quedó sin aliento. ¿Su madre sabía de algún modo de la existencia de esta mujer antes incluso de que llegara a sus vidas? Parecía una coincidencia increíble. El detective me enseñó fotos de la tal Tiffany y me habló de sus métodos. Tiene la costumbre de elegir a una víctima y destrozarle la vida metódicamente. Pone denuncias falsas, difunde rumores, tiene aventuras con los maridos o jefes de sus oponentes. Tiene contactos con gente que, por dinero, está dispuesta a confirmar cualquier mentira o a crear cualquier documento. Catherine dejó la carta a un lado y sacó el resto de los papeles del sobre. Entre ellos había una fotografía profesional de una mujer rubia con traje de negocios. Sin duda la misma Tiffany que se había sentado a la mesa conmemorativa hacía unas horas. En la foto parecía más joven y formal, pero su rostro era reconocible. Debajo de la foto había una copia impresa de la página web de la agencia de publicidad Creative Solutions, donde Tiffany Green aparecía como directora de cuentas. La fecha de la última actualización de la página demostraba que la información era actual en el momento en que la madre hizo estas impresiones. El siguiente documento resultó ser una copia de un informe policial de Filadelfia. La hija del señor Harrison, una tal Jessica, fue encontrada muerta en su piso. La causa oficial de la muerte fue una sobredosis de somníferos. El informe indicaba que la chica había dejado una nota de suicidio en la que escribía que no podía vivir con la vergüenza y prefería la muerte a la humillación. Catherine pasó los ojos por el texto del protocolo, deteniéndose en los detalles clave. 2 semanas antes de su suicidio, Jessica había sido despedida de su trabajo tras ser acusada de robo de propiedad intelectual. Supuestamente había pasado información secreta sobre la campaña publicitaria de un importante cliente a un competidor. La acusación se basaba en el testimonio de Tiffany Green, que afirmaba haber visto personalmente a Jessica copiando archivos confidenciales. Los acontecimientos siguieron un patrón familiar. Jessica empezó a tener problemas para encontrar un nuevo trabajo. En todos los lugares a los que se presentaba, los empleadores recibían llamadas anónimas en las que se les informaba de que era poco de fiar. La chica intentó demostrar su inocencia, pero todas las pruebas estaban en su contra. Al final se deprimió y tomó una fatídica decisión. El padre de la fallecida no creyó en la versión oficial y contrató a un detective privado. La investigación demostró que Tiffany Green tenía acceso al ordenador de Jessica y podía colocar allí fácilmente archivos comprometedores. Además, resultó que las llamadas anónimas a la empresa se hacían desde números de teléfono registrados a nombre de personas falsas que recibían dinero de una organización benéfica dirigida por un amigo íntimo de Tiffany. Pero cuando estos hechos salieron a la luz, Tiffany ya había abandonado Filadelfia y se había trasladado a otra ciudad, y Jessica estaba muerta. Catherine dejó a un lado el protocolo y cogió el siguiente documento, el informe del detective Stone. En él se detallaba el modus operandi de Tiffany. Nunca actuaba directamente. Prefería crear situaciones en las que la víctima se desacreditara o tomara malas decisiones. Tenía un don para encontrar las debilidades de la gente y golpearlas. Tiffany Green es una psicópata muy inteligente, escribió el detective. No tiene remordimientos, pero es perfectamente capaz de representar cualquier emoción cuando le beneficia. Su principal motivación es conseguir lo que quiere a cualquier precio. Los obstáculos no la detienen, solo hacen que busque formas más sutiles de conseguir su objetivo. El informe seguía enumerando otros 3 casos en distintas ciudades en los que Tiffany dejó tras de sí fortunas arruinadas. En Pittsburgh, sedujo a un ejecutivo casado y le chantajeó para conseguir un ascenso. Cuando el hombre se negó, ella le acusó de acoso, presentando pruebas falsificadas ante el tribunal. El ejecutivo fue despedido, su matrimonio se disolvió y su reputación quedó dañada para siempre. En Richmond, Tiffany aceptó un trabajo en una pequeña agencia de publicidad donde se ganó rápidamente la confianza del propietario. Se ofreció a mejorar sus estados financieros con el fin de obtener un importante préstamo para ampliar el negocio.
Cuando se descubrió la estafa, el propietario de la agencia fue investigado y Tiffany desapareció con el dinero que supuestamente iba a utilizarse para hacer crecer la empresa. En Norfolk, comenzó un romance con un joven médico, al que convenció para que le recetara potentes medicamentos que luego vendía a través de una red clandestina. Cuando la policía se puso sobre la pista, el médico fue detenido y Tiffany volvió a desvanecerse en el aire. Su modus operandi es reconocible, continuó el detective. Siempre tiene como objetivo a personas con reputación y contactos sociales. Cuanto más tiene que perder la víctima, más interesante le resulta el juego. Nunca ataca a indigentes o marginados. Quiere gente cuya caída sea visible y dolorosa. Catherine sintió un escalofrío. Ella y Roger eran exactamente el tipo de personas con una reputación consolidada. Él, un respetado experto en su campo. Ella, miembro de confianza de un bufete de abogados. Tenían una casa, ahorros, contactos sociales, nada que perder. El último documento del sobre era una nota de su madre, escrita con otra letra, al parecer en los últimos días de su vida, cuando las fuerzas casi la habían abandonado. Catherine, el detective me ha dicho que Tiffany Green estaba de camino a nuestra ciudad. No sabía exactamente a quién elegiría como próximo objetivo, pero me advirtió de que suele escudriñar a sus víctimas potenciales con antelación. Puede que ya sepa más de nuestra familia de lo que pensamos. Tened cuidado. Esta persona es peligrosa no por su fuerza física, sino por su capacidad para destruir vidas con sus manos. La llave del sobre abre un buzón de la oficina de correos, donde he apilado copias de todos estos documentos y algunas otras cosas que podrían sernos útiles. Catherine dejó los documentos a un lado y cogió la llavecita. El número 237 estaba grabado en una etiqueta metálica adherida al fajo. Así que en algún lugar de la oficina de correos de Hagerstown esperaba el material adicional que su madre había tenido a bien esconder por separado. El viernes amaneció despejado y frío. Catherine se despertó antes de lo habitual, sobre las 6 de la mañana, y descubrió que Roger ya había salido de casa. Al parecer, había decidido evitar una conversación incómoda durante el desayuno y se había ido a trabajar temprano. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano por él. Kathy, necesito tiempo para pensar. Hablaremos esta noche. Corta y directa, como Roger solía escribir cuando quería evitar explicaciones emotivas. Catherine dio un sorbo a su café, de pie junto a la ventana, y mirando el jardín otoñal donde las hojas amarillas caían lentamente de los árboles, cubriendo el suelo con una alfombra moteada. Las revelaciones de ayer seguían pareciéndole irreales. Era difícil creer que su madre, 3 meses antes de morir, hubiera sabido de la mujer que llegaría a sus vidas e intentaría arruinarlas. Pero los documentos estaban sobre la mesa y era imposible negar su autenticidad. Después de desayunar y poner orden, Catherine se dirigió a la oficina central de correos de Hagerstown. El buzón número 237 estaba en la esquina más alejada del vestíbulo, entre cientos de otros buzones metálicos de diversos tamaños. La llave se deslizó fácilmente en la cerradura y la puerta se abrió, revelando una gruesa carpeta A4 y otro sobresellado en su interior. La carpeta contenía material adicional sobre Tiffany Green, fotografías de varios trabajos, copias de documentos, declaraciones de la renta, incluso historiales médicos que el detective había conseguido de algún modo. La imagen era cada vez más completa y aterradora. Aquella mujer era una profesional de la destrucción de vidas ajenas y llevaba tras de sí un largo rastro de destinos rotos. Un sobre aparte contenía la información de contacto del detective Stone y una nota suya. Señora Welch, si está leyendo esto, significa que su madre tenía razón y que Tiffany Green ha llegado a su familia. Llámeme cuando quiera. Estoy listo para ayudar. Hay que detener a esta mujer. La nota iba acompañada de su número de teléfono móvil y la dirección de su oficina en Baltimore. Catherine hizo una foto de todos los documentos importantes en su teléfono. Volvió a guardar los originales en la caja y regresó a casa. El plan de acción se formó solo. Tenía que reunirse con Tiffany y demostrarle que se había acabado el juego. Pero tenía que hacerlo con cuidado, en un lugar seguro donde hubiera testigos. Catherine encontró el número de teléfono de Tiffany en los papeles del trabajo de Roger. En su agenda figuraba como Tiffany, publicidad. Llamó sobre las 11 de la mañana, cuando la jornada laboral ya había empezado, pero la gente aún no se había ido a comer.
Diga. La voz de Tiffany sonaba alegre y comercial. Tiffany, soy Catherine Welch, dijo con calma. Necesito reunirme contigo. Hay asuntos que debemos tratar en privado. Hubo una pausa al otro lado del teléfono y Tiffany se echó a reír. Catherine, qué sorpresa. Creía que ibas a evitar comunicarte conmigo después de nuestra conversación de ayer. Bueno, siempre estoy dispuesta a dialogar. ¿Dónde quedamos? En el Morning Breeze Café de Main Street, dentro de una hora. Genial, nos vemos. El Morning Breeze Café era un lugar popular entre los oficinistas del centro. Siempre lleno de gente, pero no ruidoso, con mesas cómodas y buenas vistas. Catherine había elegido este lugar a propósito, sabiendo que muchas caras conocidas, incluidos colegas del bufete, se reunían aquí a la hora de comer. Los testigos nunca venían mal cuando se trataba de alguien como Tiffany. Catherine llegó 15 minutos antes, pidió un café y cogió una mesa junto a la ventana, desde donde tenía una vista despejada de toda la sala. En su bolso llevaba impresos los documentos más importantes del archivo de su madre. No todos, pero sí los suficientes para causar una buena impresión. Tiffany se presentó en el momento justo, vestida con un elegante traje azul marino, impecablemente maquillada y peinada. Parecía una mujer de negocios de éxito asistiendo a una reunión de negocios, y nada en su aspecto delataba la tensión de ayer. Cuando vio a Catherine, la saludó con la mano y se dirigió a su mesa. Catherine, qué bien que te hayas aventurado a venir a esta reunión, dijo Tiffany, sentándose frente a ella y pidiéndole a la camarera una ensalada de pollo y agua mineral. Sinceramente, pensé que te enfurruñarías y evitarías la conversación directa. No soy de las que se enfurruñan, replicó Catherine, estudiando el rostro de su interlocutora. Prefiero afrontar los problemas abiertamente. Estupendo. Entonces podemos hablar con franqueza. ¿Roger ya ha tomado una decisión? La voz de Tiffany sonaba segura, pero Catherine notó que los músculos de su cara se tensaban al formular la pregunta. A pesar de su calma exterior, aquella mujer estaba preocupada. Todavía no, respondió Catherine, pero tengo algo que puede afectar a su decisión, y también en tus planes. Tiffany enarcó una ceja, fingiendo sorpresa. Interesante. ¿Y qué sería eso? Catherine sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa, entre las dos. Información sobre tu pasado, Tiffany. Información muy detallada. La cara de Tiffany no cambió, pero Catherine notó que le temblaban los dedos al coger un vaso de agua. No sé de qué me está hablando, dijo ella en tono ligero. Mi historial es un libro abierto. Puede comprobar mi currículum, mis referencias, cualquier cosa. Ya lo he comprobado, respondió Catherine con calma, abriendo la carpeta. Por ejemplo, aquí tienes información sobre tu trabajo en Filadelfia. ¿Te acuerdas de Jessica Harrison? Por primera vez desde que se conocieron, la expresión de la cara de Tiffany cambió. La sonrisa de confianza había desaparecido, sus ojos se entrecerraron y su voz tenía un tono metálico. ¿De dónde has sacado esa información? No importa de dónde. Lo que importa es que la tengo. Copias de informes policiales, informes de investigadores privados, declaraciones de testigos. Toda la historia de principio a fin. Catherine puso sobre la mesa una foto de Jessica, una joven atractiva de ojos amables que sonreía a la cámara, sin saber que moriría en unos meses. Jessica se suicidó después de que usted arruinara su carrera y su reputación, continuó Catherine en voz baja pero clara. Tenía 26 años, tenía planes, sueños, una familia que la quería, y ahora está muerta porque te impidió conseguir un ascenso. Tiffany cogió la fotografía y la examinó como si la viera por primera vez. No había arrepentimiento ni vergüenza en su rostro, solo frío cálculo. Esa chica era débil, dijo por fin. No pudo soportar la competición. No fue culpa mía. ¿Competencia? Catherine no pudo ocultar su indignación. Tú colocaste archivos comprometedores en su ordenador, difundiste rumores sobre su poca fiabilidad, hiciste que nadie quisiera contratarla. Eso no es competencia, es acoso. Demuéstralo, replicó Tiffany con calma, devolviéndole la fotografía. Catherine puso el siguiente documento sobre la mesa. Una copia del informe del interrogatorio del testigo que había visto a Tiffany trabajando en el ordenador de Jessica a deshoras. Y aquí están las pruebas. Un testigo dispuesto a declarar. Un experto forense que recuperó los archivos borrados. Grabaciones de conversaciones telefónicas con sus testaferros.
Tiffany pasó los ojos por encima del documento y Catherine vio que su rostro palidecía bajo una capa de base de maquillaje. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó bruscamente. Y esta es una historia sobre un médico de Norfolk, continuó Catherine, ignorando la pregunta y tendiendo el siguiente lote de documentos. David Clark, 32 años, cardiólogo prometedor, actualmente en la cárcel acusado de tráfico de drogas, mientras tú desapareciste de la ciudad con el dinero que te dio para un negocio conjunto. Eso no puede ser, susurró Tiffany, cogiendo los expedientes y revisándolos rápidamente. Estos casos están sellados, los archivos son clasificados, pero no para una investigadora privada que lleva 15 años en el oficio y tiene contactos policiales en varios estados, la interrumpió Catherine. Y aquí está lo más interesante. La evaluación psicológica realizada a petición del padre de Jessica puso sobre la mesa una gruesa carpeta con sellos oficiales. Trastorno sociopático de la personalidad, falta de empatía, tendencia al comportamiento manipulador, incapacidad para establecer vínculos afectivos genuinos. Se recomienda tratamiento obligatorio. Tiffany retrocedió ante los documentos como si fueran a morderla. Por primera vez desde que se conocieron, parecía realmente asustada. ¿Qué quieren?, preguntó con voz ronca. Catherine recogió cuidadosamente los papeles y los volvió a meter en la carpeta. Quiero que salgas de nuestras vidas, dijo con calma. Esta noche, para siempre, y que retires tu ridícula demanda. ¿Y si me niego? Catherine sacó su teléfono y le mostró a Tiffany un número de la guía telefónica. El detective Stone está muy interesado en continuar la investigación. El padre de Jessica está dispuesto a financiar el trabajo para reunir pruebas adicionales. Creo que a la policía le interesaría mucho saber qué estás haciendo en Hagerstown. Tiffany se sentó en silencio, digiriendo lo que había oído. La ira, el miedo y algo parecido a la admiración luchaban en sus ojos. Inteligente, dijo finalmente. Muy inteligente. Te he subestimado, Catherine. Mucha gente me subestima. Ese es su error. Tiffany estaba sentada frente a Catherine en la cafetería, y por primera vez desde que se conocían, su rostro expresaba auténtica confusión. La máscara de empresaria de éxito había caído por fin, revelando algo frío y depredador que siempre se ocultaba tras las sonrisas y los modales sociales. Terminó lentamente su agua mineral, claramente ganando tiempo y pensando en sus opciones para responder al ultimátum de Catherine. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo finalmente Tiffany, y en su voz no había la misma confianza de antes. No es que tengas esta información, es que estás decidida a utilizarla. Ayer parecías tan sumisa. La típica ama de casa de mediana edad que acepta dócilmente los golpes del destino. Catherine terminó su café, tomándose su tiempo para contestar. La cafetería estaba cada vez más concurrida a medida que se acercaba la hora de comer y las mesas empezaban a llenarse de oficinistas. Reconoció algunas caras conocidas, como la recepcionista del bufete de al lado y el director del banco donde Roger y ella habían contratado la hipoteca. La presencia de estas personas tuvo un efecto tranquilizador. Aquí, en un lugar público, Tiffany no podía permitirse ningún movimiento brusco. La gente suele confundir la moderación con debilidad, respondió Catherine. Ese es su error. Mi madre me enseñó a no mostrar todas mis cartas a la vez. Tu madre, repitió Tiffany con una risita amarga. ¿Así que fue ella quien organizó todo este espectáculo? ¿Contrató al detective? ¿Recopiló el expediente? Es impresionante. No esperaba que una anciana bibliotecaria tuviera tanta habilidad para la intriga. Había algo parecido a la admiración profesional en su tono, como si estuviera evaluando el trabajo de una colega. Catherine se dio cuenta de que, para Tiffany, la vida era un juego y las personas eran piezas de un tablero de ajedrez que se podían mover a voluntad. Mamá sabía juzgar a las personas, dijo Catherine, y sabía proteger a los que quería. Proteger, se estiró Tiffany. Es una palabra interesante. ¿De qué te protegía exactamente? No es que haya hecho nada todavía. Solo me enamoré de tu marido. ¿Enamorada? Catherine no pudo ocultar la ironía. Creo que, según el examen, eres incapaz de tener sentimientos verdaderos. Roger es solo otro objetivo para ti. Otro trofeo. Tiffany se estremeció como si la hubieran abofeteado. Era la primera vez que alguien llamaba a las cosas por su nombre, que no caía rendido a sus encantos, ni creía en la sinceridad de sus sentimientos.
Te equivocas, dijo en voz más baja. Con Roger es diferente. Él es especial. Especial porque está casado con una mujer con buena reputación e ingresos estables. Especial porque su caída será visible y dolorosa. Me parece que encaja perfectamente en tu perfil de víctima habitual. Catherine sacó su teléfono y le mostró a Tiffany las fotos de los documentos que había tomado esa mañana. Todo este material ya ha sido enviado al detective Stone y a la policía de Filadelfia. Se guardan copias en 3 lugares distintos. Aunque me ocurra algo, la investigación continuará. El rostro de Tiffany se puso aún más pálido. Estaba claro que no esperaba tanta previsión de una mujer a la que consideraba un blanco fácil. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó, y había rendición en su voz. Ya te lo he dicho, desaparecer de nuestras vidas, hoy mismo, y recupera tu demanda. ¿Y Roger? ¿Y si él mismo quiere estar conmigo? Catherine se encogió de hombros. Esa es su elección, pero la tomará sabiendo la verdad sobre ti. Creo que cuando se entere de lo de Jessica y tus otras víctimas, su entusiasmo decaerá. Tiffany se quedó callada, dando vueltas a la servilleta entre las manos y sopesando claramente sus opciones. Catherine podía ver cómo trabajaba su mente, buscando resquicios, oportunidades para contraatacar. Pero el tiempo corría en su contra. Cuanto más lo pospusiera, más posibilidades tendría el detective de reunir más pruebas. De acuerdo, dijo finalmente Tiffany. Has ganado este asalto, pero no creas que es tan sencillo. Es exactamente así de sencillo, respondió Catherine con calma. Tienes 2 horas para abandonar la ciudad. La demanda debe ser retirada al final del día. Si te veo en Hagerstown mañana por la mañana, o me entero de que estás intentando contactar con mi marido, todo el material irá a la fiscalía inmediatamente. Tiffany se levantó de la mesa, dejando su ensalada sin terminar. Se quedó mirando a Catherine durante unos segundos. En sus ojos se leía el odio mezclado con algo parecido al respeto. Has cometido un gran error, dijo en voz baja. La gente como yo no puede dejarse ir. Vamos a volver. Tal vez, Catherine estuvo de acuerdo, pero la próxima vez estaré preparada. Tiffany se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Catherine la acompañó a la salida con la mirada, observando que incluso en la derrota, esta mujer sabía mantenerse con dignidad. Una oponente peligrosa, pero hoy había perdido. Catherine pidió otro café y llamó al detective Stone. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando su llamada. Señora Welch, ¿cómo está? La reunión ha tenido lugar. Ha accedido a marcharse. Eso es estupendo, pero ten cuidado. Estas personas rara vez se rinden definitivamente. Pueden acechar y atacar cuando te relajas. Comprendo, gracias por la advertencia. Si pasa algo, llama inmediatamente. Y dame el pésame por lo de tu madre. Rosalind era una mujer increíble. Después de hablar con el detective, Catherine regresó a casa. La casa la recibió con su silencio habitual. Roger seguía en el trabajo, intentando evitar una conversación difícil. Pero la conversación era inevitable y no tenía sentido aplazarla más. Llamó al número del trabajo de su marido. Roger, tenemos que hablar. Ven a casa. Katy, no estoy listo. Preparado o no, la conversación tendrá lugar hoy. Tengo información que necesitas saber. Roger llegó media hora más tarde con aspecto cansado y confuso. De la noche a la mañana parecía como si hubiera envejecido varios años. Las arrugas profundas alrededor de la boca, la mirada apagada, los hombros encorvados. Catherine pensó por primera vez que el drama familiar también le había pasado factura. Siéntate, dijo, señalando el sofá. Tengo algo que contarte. Durante la media hora siguiente, Catherine describió la historia de Tiffany Green, mostrando documentos y fotografías. Roger escuchaba en silencio, y con cada nuevo detalle su rostro se volvía más sombrío. Cuando llegó a la historia de Jessica, se cubrió la cara con las manos. Dios mío, susurró. Me acosté con un asesino. No exactamente un asesino, corrigió Catherine, pero definitivamente con un hombre con las manos manchadas de sangre. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude no ver quién era en realidad? Catherine se sentó a su lado en el sofá. Por primera vez en muchos meses, sintió verdadera lástima por su marido en lugar de irritación o indiferencia. Es una profesional, Roger. Puede interpretar cualquier papel, representar cualquier emoción. No eres el primero ni el último que se enamora de ella. ¿Y ahora qué?, preguntó él.
levantando hacia ella unos ojos llenos de culpa. Se va de la ciudad. Esta noche. No nos molestará más. ¿Y a nosotros? ¿Todavía tenemos alguna posibilidad? Catherine guardó silencio durante largo rato, meditando la respuesta. La traición de Roger dolía, pero el dolor no era tan agudo como ella había esperado. Tal vez se debiera a que su matrimonio había muerto mucho antes de que apareciera Tiffany. No lo sé, respondió con sinceridad. Necesitamos tiempo para reflexionar y una conversación sincera sobre lo que ha pasado entre nosotros los últimos años. Roger asintió. Roger asintió con la cabeza. Hay muchas cosas que no nos hemos contado. Se sentaron uno al lado del otro en silencio, cada uno pensando en sus cosas. Al otro lado de la ventana el sol se ponía, coloreando el cielo de naranja y rosa. El primer día después del velatorio de Rosalind llegaba a su fin, y con él toda una época de sus vidas. Gracias, dijo Roger en voz baja. ¿Por qué? Por salvarme de ella, y por no llamar enseguida a la policía. Catherine se encogió de hombros. Somos familia, Roger, al menos por ahora, y la familia se protege mutuamente. Eran sabias palabras de una madre que, incluso después de su muerte, seguía protegiendo a su hija. Rosalind estaría contenta. Su hija se había convertido en una mujer fuerte, capaz de valerse por sí misma.